Seguramente en algún punto de sus vidas hayan escuchado hablar del Renacimiento. Y pues bueno, no es de extrañarse que este movimiento cultural tuvo un gran impacto dentro de la percepción del ser humano que se tenía desde la entonces Edad Media, considerado como un proceso de transformación de las ideologías de las personas. En este video abarcaremos diversos aspectos del Renacimiento, aspectos como ¿de dónde proviene? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿Quiénes fueron los primeros mexicanos en apoyar esta corriente literaria? ¿Cómo fue evolucionando? Y el impacto que tuvo esta corriente literaria en México. Comencemos por lo básico. ¿De dónde proviene? El Renacimiento tuvo sus orígenes por ahí del siglo XIV al siglo XVI, en Italia, ya que en aquella época las ciudades más ricas de toda Europa estaban en lo que hoy en día es la ya mencionada Italia, debido a su ubicación geográfica estratégica para el comercio, permitiendo formarse un ambiente favorable para fomentar el pensamiento y la innovación. La razón por la que surgió el Renacimiento fue para contrarrestar a la Edad Media, el periodo de oscuridad que limitó a la humanidad por mucho tiempo, tener una percepción influenciada por la Iglesia, quien señalaba a Dios como creador y centro del universo, mientras que al ser humano como una herramienta de Dios. Todo lo contrario a lo que quería el Renacimiento, intereses renovados de la antigüedad clásica, griega y romana, dos culturas enriquecidas de conocimientos literarios, filosóficos y históricos de dichas culturas. Estos conocimientos fueron renovados junto con nuevas corrientes de pensamiento, como la ciencia y el humanismo. Es esta la que más relevancia tuvo dentro de este periodo. El humanismo se formó a la par del Renacimiento, centrado en el estudio de disciplinas ya mencionadas, la literatura, la filosofía, la historia y agregando el arte. El humanismo incluyó todos estos conocimientos grecorromanos, por eso es como la cara del Renacimiento. Se enfocó en la exploración de la naturaleza humana, de ahí su nombre. En lugar de percibir a Dios como el centro del universo, se comenzó a valorar más al ser humano, viéndolo con un profundo interés en la individualidad, la dignidad y el potencial humano, donde el ser humano y su experiencia se volvieron el centro de atención de este periodo, valorándolos su capacidad de crear, razonar y disfrutar. Exploraron más a fondo temas como las emociones, la moralidad y la condición humana, para mejorar y transformar su entorno, siendo reflejado esto dentro de la literatura y el arte. En resumen, se caracterizó por su optimismo acerca de las habilidades del ser humano, y se creyó durante este periodo que a través del conocimiento y la razón, las personas alcanzarían grandes logros y contribuirían a la progresión de la sociedad. El Renacimiento fue una oportunidad única para la humanidad de cambiar. Este movimiento cultural marcaría un proceso de transformación de la Edad Media a la Edad Moderna. Regresando a Italia, de allí salieron los pre-renacentistas, que popularizaron el Renacimiento, que se hablarán de ellos en el siguiente punto. ¿Quiénes fueron sus primeros fundadores? Los primeros fundadores que marcaron el paso de la Edad Media a la Edad Moderna no fueron una única persona o grupo, sino más bien un conjunto de pensadores, artistas y mecenas que influían en el florecimiento de este movimiento cultural. Algunos de los más destacados en sus respectivas áreas fueron el primero, Francesco Petrarca, 1304 a 1374. Consideró que el padre del humanismo, Petrarca fue uno de los primeros en redescubrir y estudiar la literatura clásica grecorromana, lo cual sentó las bases del Renacimiento. Su administración por los textos antiguos fue clave para promover el regreso al estudio de la antigüedad. Su obra más importante fue Canzoniere, que determinó por siglo la forma y el contenido que el amor debía aportar en la poesía. Giovanni Boccaccio, de 1313 a 1375, amigo y contemporáneo de Petrarca. Boccaccio también jugó un papel crucial en la preservación y transmisión de los textos clásicos. Su obra más conocida, el Decameron, fue uno de los primeros en reflejar los nuevos ideales humanistas. El tercero, Donatello, 1386-1466. En el campo de las artes, Donatello fue uno de los escultores más importantes del Renacimiento temprano. Sus obras fueron una manifestación en la renovación del interés de la representación realista del cuerpo humano y la perspectiva. Sus obras más conocidas son David, Jorge,
María Magdalena, la fiesta de Herodes. El cuarto, Filopo, de 1377 a 1446. Fue un arquitecto y matemático que revolucionó la arquitectura renacista, especialmente con el diseño de la cúpula de la Catedral de Florencia. Su estudio de la perspectiva fue fundamental para la arquitectura en Renacimiento. El quinto, Leonardo da Vinci. Tres hechos marcaron profundamente esta época. Los viajes. La idea de viajar supone un encuentro con el conocimiento en saberes nuevos. Históricamente, el Renacimiento es contemporáneo de la era de los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. Esta era marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea. Con los viajes portugueses y el descubrimiento de América por parte de los españoles, muchos compositores de la época viajaban a otros países por lo que estaban en contacto con Europa. El desmembramiento de la cristianidad con el surgimiento de la Reforma Protestante supuso una crisis, dejó honda huella en el arte. El Renacimiento, en fin, será fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Sin embargo, con las guerras de Italia, muchos de estos artistas o sus seguidores emigraron y profundizaron la propagación de los principios renacentistas por toda Europa occidental. Se caracteriza intelectualmente por el paso del teocentrismo medieval, el antropocentrismo humanista de la Edad Moderna y estilísticamente por la búsqueda de las formas artísticas de la antigüedad clásica y la imitación mimesis de la naturaleza. De entre los muchos artistas que trabajaron durante el Cinquecento destacan los siguientes: Bramante en arquitectura. En Alemania, los pintores Albrecht Dürer, Alberto Durero y Lucas Cranach. En España, Erruguet, Juan de Juanes y otros muchos, para culminar con el Greco. Durante la segunda mitad del siglo XVI empezó la decadencia del Renacimiento, que cayó en un siglo formalismo y tras el manierismo dejó paso al barroco. La evolución del Renacimiento. El Renacimiento literario marcó una de las transformaciones más significativas de la historia de la literatura. El origen del movimiento se produjo entre los siglos XIV y el XVII. El Renacimiento tuvo sus inicios y raíces en la Italia y surgió como una reacción contra la tradición. Factores claves en el Renacimiento, del género literario. Redescubrimiento de la literatura clásica, pues los humanistas recopilaron y estudiaron nuevamente textos de autores antiguos como Cicerón, Virgilio, etc. La invención de la imprenta en 1450 por Jonathan Gutenberg, que revolucionó la difusión del conocimiento a partir de la reproducción masiva de libros. El mecenazgo cultural. Familias poderosas como Mesedi en Florencia financiaron la producción literaria y el estudio de las humanidades, además de que se fundaron academias y bibliotecas dedicadas a preservar y difundir el conocimiento clásico. Autores y obras clave en las primeras etapas del Renacimiento serían algunos como Dante Alighieri de 1265 a 1321 con la Divina Comedia. La expansión del Renacimiento literario por Europa se produjo en los mismos siglos, del XIV al XVII, siendo Italia el modelo original con la poesía renacentista que consolidó autores como Ludovico Aristoto, Orlando el Furioso, la Jerusalén liberada, y además de que se perfeccionó el uso del soneto, consolidado por Petrarca y posteriormente adoptado por otras regiones. En España fueron el idealismo al realismo, que Vega introdujo en el verso en decasílabo, y la métrica italiana, enriqueciendo la poesía española. La novela renacentista española revolucionó hacia el realismo crítico con la publicación de varios libros enfocados hacia este tema. En Francia fue la introducción de la narrativa y el ensayo,
como La Gargantúa y el Portugués, que utilizó la sátira y el humor para cuestionar instituciones; Michael Mogent, que enseñó como un ensayo género literario independiente con este libro que se llama Los Ensayos en 1580. Inglaterra, que fue el auge del teatro y la poesía, con personajes como William Shakespeare, que revolucionó todo el teatro con obras como Hamlet, Macbeth y Romeo y Julieta, enfocándose más a lo que sería el amor desde tu propia perspectiva. El humanismo en los otros Países Bajos y Alemania generalmente fue por personajes como Martín Lutero y su traducción a la Biblia del alemán, que ayudaron a estandarizar la lengua y fomentaron la lectura en el mismo país. Erasmo de Róterdam, en el elogio es la locura en 1511, criticó la corrupción eclesiástica y promovió las transformaciones en los géneros literarios. La poesía, renovación y experimentación, donde se recuperaron formas métricas clásicas como el soneto y la ególoga. La poesía lírica se centró en el amor idealizado, inspirando en la tradición petrarquista. La narrativa de la fantasía y la realidad. Siguieron novelas de caballería, amantes de gula, novelas de pastorieles, la Arcadia y novelas de pícares. Se abandonó el tono medializante medieval en favor de la narrativa más cercana a la experiencia humana. El ensayo permitió explicar y explorar ideas sobre la política, moral y filosofía de una perspectiva personal y crítica. Los escritores dejaron de escribir exclusivamente en latín y adoptaron las lenguas vernáculas. El teatro, una revolución en la escena. Se modernizó con personajes psicológicos complejos que se introdujeron en nuevos géneros dramáticos como la tragedia renacentista y la comedia humanista. La transición del Renacimiento al Barroco se produjo en el siglo XVII. Como las características de la transición fue el mayor uso de metáforas y figuras retóricas complejas. Abandonó la armónica clásica en favor de estructuras más elaboradas. El enfoque a la fugacidad de la vida y la vanidad de las cosas terrenales. Algunos representativos de la transición serían los de Góngora, el cultiarismo, su lenguaje extremadamente elaborado; Francisco de Quevedo y el conceptualismo, con su grandeza intelectual y crítica social; Pedro Calderón, la Barca, quien llevó el teatro de lo barroco a su máxima expresión con La vida es un sueño. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que surgió en Europa en los siglos XV y XVI. Se caracterizó por una revalorización de la antigüedad grecolatina y una mayor confianza en la razón humana. Los artistas y escritores de la época se inspiraron en los clásicos para crear obras que reflejaran la belleza y la proporción. El Renacimiento se manifestó en diferentes países como Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Francia e Inglaterra. En cada uno de estos lugares surgieron autores y obras que se convirtieron en clásicos de la literatura. La poesía, la novela, el teatro y el ensayo fueron algunos de los géneros que se desarrollaron durante este periodo. La lírica fue uno de los géneros más cultivados durante el Renacimiento. La poesía se renovó gracias a la influencia de los autores italianos y surgieron nuevas formas y temas. La poesía mística y la poesía ascética fueron dos corrientes que se desarrollaron en este periodo. La novela moderna nació en el Renacimiento con la obra de Miguel Cervantes, El Quijote. Este género se convirtió en uno de los más populares de la literatura moderna y se exportó a todas las latitudes. El teatro también fue un género importante durante el Renacimiento. Las obras de William Shakespeare y del Siglo de Oro español son algunos ejemplos de la dramaturgia de la época. El ensayo fue otro género que se desarrolló durante el Renacimiento. Los filósofos y pensadores de la época utilizaron este género
para reflexionar sobre los temas centrales y las inquietudes del momento. El erasmismo fue un movimiento que defendió la religiosidad íntima y la pureza de las costumbres. Se centró en la persona y su capacidad para dominar al mundo con su inteligencia. La admiración por los clásicos greco-latinos fue un aspecto clave del Renacimiento. Los artistas y escritores de la época se inspiraron en la perfección artística y la armonía de los clásicos para crear obras que reflejaran la belleza y la proporción. El latín se convirtió en una lengua de cultura y se utilizó para escribir obras de investigaciones científicas, filosóficas y literarias. Sin embargo, también hubo un interés creciente en las lenguas romances nacionales. Los principios del humanismo renacentista se centraron en la idea de que el hombre podía dominar al mundo con su inteligencia y que la relación era más importante que la fe. Algunos de los precursores del Renacimiento incluyen a Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Estos autores italianos influyeron en la literatura y el arte de la época y sentaron las bases para el desarrollo del Renacimiento en Europa. Con esto finalizamos nuestro video. Agradecemos a nuestros compañeros